Son las 9. Llegó el momento del día para disfrutar de una hora de radio llena de buenas vibraciones y resonancias, tan naturales como tú. En la estación del 107.7 del dial Radio Guadaira les espero todos los miércoles a las 9 de la noche para comenzar este gran viaje. Paco Valiente y Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Por su propio interés y seguridad, les rogamos que mantengan sus corazones abiertos en todo momento. Aquí estamos, sembrando conciencia. Muy buenas noches a todos los oyentes de Tan Naturales como tú, que todos los miércoles a la misma hora, a las 9 de la noche, tienen una cita para tomar un sorbito de bienestar al bien ser humano. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control, porque somos tan naturales como tú. Hoy un programa muy especial porque, aparte de toda la información que nos va a entregar, para mí es un placer recibir a un amigo y un gran profesional. Él es Juan Serrano Gandía. Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Pues Juan Serrano Gandía nace en Valencia y a lo largo de los años se licencia en Ciencias Biológicas, especializándose en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad de Valencia. Inicia su carrera profesional como analista en el Instituto Valenciano de Oncología, IVO, y actualmente es responsable técnico ejecutivo de proyectos en Dietéticos Intersa. Muy buenas noches, Juan. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Un placer tenerte de nuevo con nosotros en Tan Naturales como tú. Y te presentaba como un amigo porque yo, la verdad, cada vez que bajabas para esta tierra, el saber que venías a visitarme para mí era un placer y poder estar unas horas contigo y poder aprender tantas cosas y disfrutar, Juan, contigo. Para mí también, sabes que es un placer y compartimos muchas cosas, ¿cierto? Compartimos pues muchos información y cosas de la vida. Así que bueno, un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. Pues hoy el programa me gustaría, antes de nada, quien no haya tenido oportunidad de escuchar los programas de radio y la oportunidad que tuvimos de tenerte aquí en estudio en Alcalá de Guadaira y que no hayan tenido oportunidad de escuchar esos audios que se encuentran en el canal YouTube de Tan Naturales como tú, yo me gustaría resumir un poquito y conocer cómo, siendo analista en el Instituto Valenciano de Oncología, cómo es que decide lanzarse a este maravilloso mundo de la salud integrativa. Bueno, la verdad es que fue algo más que la casualidad, la causalidad. Bueno, de hace pues muchos años también pillé una época de crisis y tocaba cambio, ¿no? Tocaba cambio y entonces pues bueno, de forma un tanto rara acabé en el mundo de las mal llamadas medicinas alternativas y por ahí hice camino. Al principio no sabía bien por dónde pisaba y tal y finalmente pues bueno, le cogí el gustillo como se dice y bueno, aprendí y me metí de lleno, ¿no? Y actualmente pues bueno, pues estoy bastante metido o muy metido en un concepto que creo que es el que hay que
que más, me imagino que lo vamos a poder hablar, ¿no? Sí, claro. Más sí. que el de medicina alternativa, que yo creo que es un concepto que no es muy adecuado, sería en el concepto de eso, medicina integrativa, con sus apartados, ¿no? En este caso también pues me interesa mucho, especialmente el concepto de oncología integrativa. Es maravilloso este mundo, pero yo veo últimamente tal diferencia y tanto ataque desde la parte científica que me parece un poco incoherente. Entonces, ¿podemos llamarnos ciencia o seguimos llamándonos mal pseudociencia? Pseudociencia. Bueno, a ver, yo creo que el mismo concepto de medicina integrativa te define aquellos aspectos basados en aquel modelo que se complementa con la medicina convencional, es decir, que en ningún caso se dice que no recurras a la medicina científica o la medicina alopática, ¿no? Que es como se define, sino al revés, compleméntate, hibrídate, júntate con ella, especialmente donde ella es floja, ¿no? Y la medicina científica es muy buena especialmente con pacientes agudos, pero quizás cojea con los pacientes crónicos. Por contra, la medicina integrativa es el uso de aquellas herramientas consideradas no convencionales, amparadas en aspectos de eficacia y seguridad. El mismo concepto te dice que si estás amparado en aspectos de eficacia es que evidentemente tienes que estar sujeto al actual método científico, que bueno, que es el que es. Yo creo que bueno, es el que es actualmente y dentro de un futuro posiblemente sea otro, ¿no? Entonces sí que es cierto que en todo este cajón desastre hay cosas con las que sí contamos con evidencia y por tanto para mí es tan científico como pueda ser cualquier otra cosa que esté metida en la medicina científica, y hay cosas que hoy por hoy no tenemos una explicación desde el método científico. Por tanto, bueno, el que le quieras llamar pseudociencia, pues podría ser correcto, únicamente es que, bueno, pues que hoy por hoy no podemos comprender, ¿no? cuál es el mecanismo, cómo funciona. Claro. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pues te puedo poner un ejemplo de la misma homeopatía. Es decir, tengo constancia en el grupo, yo pertenezco a la Sociedad Española de Medicina Integrativa y muchos compañeros que son médicos desde hace muchos años y son homeópatas y tienen experiencias muy positivas, por tanto, bueno, yo no tengo por qué dudar, ¿no? Sin embargo, a la hora de explicar cómo funciona, pues sí que es cierto que tenemos pues muchas carencias. Claro. Bueno, de todos modos, yo siempre veo una parte muy integrada y con muchas ganas de integrar recursos que podrían ayudar a la salud de los pacientes, pero también veo otra parte que está dando una caña últimamente que es tremendo. Y yo quiero un poco analizar esto porque si hablamos de evidencia, ¿por qué vamos a negar la evidencia de una fitoterapia, por ejemplo, o un principios activos de las plantas medicinales, que las cuales podemos encontrar hasta dentro de una farmacia? Sí, a ver, especialmente con la fito no hay tanto problema y de hecho, yo justamente ahora, como también tengo que impartir algún máster, estamos también metidos con un libro y justamente pues estos últimos meses he tenido que emplear a fondo buscando pues mucha evidencia para poder redactar y a verla, ahíla, como dicen los gallegos, ¿no? Es decir, especialmente en la fitoterapia, es decir, en el uso de las plantas medicinales, evidencia hay mucha. Otra cosa es que no disponemos de más evidencia porque para conseguir la evidencia lo tenemos que meter a nivel hospitalario y claro, eso es muy difícil de que entremos ahí, ¿no? Por tanto, ahí sí que contamos con un sesgo, en el sentido de que no tenemos más evidencia porque nos es muy difícil intentar conseguirla. Sin embargo, también tenemos evidencias con otras herramientas. Te pongo otro ejemplo: ozonoterapia, la misma acupuntura. Y sin embargo, pues con otras herramientas, pues no contamos con tanta evidencia. Pero, por ejemplo, yo es que veo cosas tan particulares como la aromaterapia, y para mí es algo importante, y yo sé que eres un gran maestro dentro de este mundo de la aromaterapia. Bueno.
Y los aceites volátiles. Y veo productos en farmacias ricos en esos aceites, como el clásico Vivaporub que se le pone a los niños. O antiguamente esos supositorios de eucaliptoaspirina que se le ponían a los niños y vamos, echabas el olor del eucalipto por el sudor. Y Sí. tantas cosas que hay que se encuentran dentro de la farmacia que el negarlo o el Sí. apartarlo me parece tan incoherente. Coincido contigo, fíjate. Hay ciertos colectivos o cierta gente que intenta desprestigiar. Pues claro, y sí que es cierto, como tú bien dices, que incluyen dentro de las pseudociencias o pseudoterapias a la aromaterapia. Tanto tú como yo, que lo manejamos pues más o menos bien. Y sabemos que el concepto en sí es el uso científico de los aceites esenciales que son bastante potentes. Entonces, claro, tú puedes desprestigiar diciendo, oye, la aromaterapia, eso no cura el cáncer, evidentemente. Pero sí puedes decir que, por ejemplo, el aceite esencial de jengibre te puede ayudar en un síntoma, o sea, puede ser un antiemético. Ujú. Por ejemplo, para una persona que tenga un cáncer sometida a quimioterapia, por ejemplo, esto es integral, es decir, los que manejamos con coherencia cualquier herramienta, no decimos no te apliques, por ejemplo, quimioterapia, sino dices aplícatela, pero si tienes algún problema, oye, pues también puedes recurrir, por ejemplo, en este caso, como tú bien dices, a la aromaterapia para intentar paliar algún síntoma asociado, ¿no? Por tanto, yo creo que las herramientas, cuando se utilizan con coherencia y con sentido común, Claro. oye, bienvenida sea. Ujú. Hombre, yo es que ya la parte que me queda es la parte manual dentro de la mal llamada pseudociencia, que últimamente yo me estoy quedando helado porque la osteopatía hace poco estaba vista como algo muy negativa dentro de la visión de la fisioterapia y resulta que ahora todos los fisios son osteópatas. ¿Cierto? Quiere decir Cierto. que cómo vemos esta incoherencia de una pseudociencia dentro de una rama como puede ser la fisioterapia, que es declarada científica. Son cosas que, la verdad, dentro de este mundo y últimamente con todo el bombo que están dando las emisiones, la verdad que es interesantísimo aclarar que, oye, que siempre han existido, que tienen su evidencia ciertos temas. Puede que otros, a lo mejor, como hemos hablado, la hora de explicar cómo se recurre a llegar a ese principio activo de un producto homeopático puede ser difícil de entender. Pero hay tantas cosas que podemos integrar en vez de separar a nuestra salud. Así es, Miguel Ángel. Incluso yo siempre hago una pregunta y no tengo una respuesta que me convenza, ¿no? La línea que separa ciencia de pseudociencia en muchas ocasiones es muy fina. Uh-huh. De hecho, hay muchos fármacos que yo también podría comentar que en algunas situaciones serían más pseudociencia que no ciencia o habría que indagar qué evidencia científica hay en ellos, ¿no? Es decir, que aquí todos estamos en el mismo saco. Y yo pregunto, oye, ¿quién decide qué es ciencia y qué es pseudociencia? ¿Y en base a qué decide que esto es ciencia o esto es pseudociencia? Porque que sepa yo, la Organización Mundial de la Salud te habla que este tipo de medicinas está amparada por ellos. Por tanto, y aquí en España, ¿no? Que como tú bien dices, ahora hay tanta escandalera con el tema. ¿Con qué nos regimos? ¿En qué nos basamos para decir que tal herramienta es pseudociencia? Cierto es que hay por ahí un informe de el ministerio por ahí, pero es un informe antiguo y yo me lo he leído, bueno, por lo menos lo he consultado, ¿no? Uh-huh. Y muchas referencias que emplean son muy antiguas. Por tanto, yo creo que tenemos que retomar esto y si hay ganas y hay interés, actualizarlo. Hombre, por supuesto. Hemos evolucionado, creo, ¿no? Claro. Bueno, yo hablando contigo, Juan, tengo que destacar también algo que es muy importante, que es uno de tus libros. Y creo que la primera visita que nos realizaste aquí a Alcalá tuvimos la oportunidad de presentarlo en este programa, que es Cáncer, un enfoque bio-lógico.
Yo me gustaría un poquito, porque esto es meterse de lleno en oncología integrativa. Sería Sí. comprensión del proceso, pero también sería unir aspectos que normalmente no miramos dentro de lo que es el proceso de la enfermedad, como es el Sí, tema bueno, emocional. así es. El primer libro que, Sí. que lancé hace 6 años o 7 es Cáncer, un enfoque biológico, como bien dices, y posteriormente hace dos y algo, lancé uno que es mucho más conocido, que es Poder Anticáncer, con Paidós, con Planeta. El primero ya es más complicado de conseguir y el segundo pues está totalmente vigente y se puede conseguir en muchos sitios, ¿no? Y además es una lectura quizás es más divulgativa, es una lectura un poco más fácil. Y sí que es cierto que ahí entramos de lleno dentro de un apartado de la medicina integrativa que es lo que se llama oncología integrativa. Y repito Miguel Ángel lo de antes. Sí, por favor. En ningún caso ni desprestigio ni digo que no haya que usar, porque esto sería una incoherencia total, y más por mi parte, donde además provengo de un hospital y de unos estudios científicos, ¿no? O sea, en ningún caso digo no hay que hacer nada de lo que se hace actualmente a nivel hospital para cualquier paciente tratado de cáncer. Únicamente que lo que postulo es que hay cosas que no se contemplan por la oncología convencional y bajo mi punto de vista estos son muy importantes. Ejemplo, el tipo de alimentación. Aproximadamente 1/3 de los tumores son debidos a una mala alimentación. Por tanto, a nivel preventivo o a nivel de estilo de vida deberíamos de llevar una correcta alimentación. De hecho, en Poder Anticáncer, junto con una compañera dietista, además adscrita a un hospital, ha hecho unas pautas alimenticias, ¿no?, para llevar. Pero claro, yo veo o hablo con pacientes donde sus médicos les dicen no, tú sigue comiendo lo que estabas comiendo antes. Para mí eso es una barbaridad. Para mí eso es una auténtica barbaridad. Es decir, a alguien les tendrá que explicar. Claro, otra cosa es que también nos desprestigian diciendo que los que postulamos esto decimos que vamos a seguir una dieta o una alimentación antitumoral con el propósito de que con la dieta vamos a eliminar el cáncer. En ningún caso. Pero para mí el tumor o el cáncer tiene un soporte metabólico que está muy claro. Tiene un soporte proinflamatorio crónico y el cáncer tiene avidez por la glucosa, por la fructosa y por aquellos alimentos de elevado índice glucémico. Es decir, alguien no tendrá que decir que no debo de abusar de este tipo de alimentos. No consumir porque tanta si no, azúcar, por ejemplo, ¿no? Muy probablemente estamos alimentando el cáncer. Tú fíjate cómo son dos cosas distintas. Yo no postulo que con la alimentación voy a eliminar el cáncer o voy a curar el cáncer. Lo que sí que digo es que, hombre, es que creo que le debemos de poner trabas a que no progrese el tumor. Y escucha, y esto que no es que lo diga yo, esto lo dijo ya un premio Nobel hace 8 décadas. Ajá. ¿Puede ser Louis Pauling? Bueno, Pauling era el que incidió con la vitamina C, y Otto Warburg es el que habla de que a nivel de mitocondria ahí hay una disfunción, de forma que la célula tumoral cambia de proceso metabólico y en vez de ser aeróbico, pues entonces es cuando fermenta, y al fermentar entonces tiene una hiperactividad y una compulsividad especialmente por los azúcares rápidos, tanto la fructosa como la glucosa. Por tanto, mucho ojo con meter mucho dulce en la alimentación, especialmente con aquellas personas que sufran este proceso. Yo desde la oncología convencional, pues muy poquitos hablan de esto, y esto está totalmente constatado a nivel científico. Claro, es que esa frase que tú has comentado de siga usted haciendo lo mismo que estaba haciendo hasta ahora me parece tan errónea o tan sin fundamento, porque si yo he tenido un problema y he llegado a esta situación, me voy a preguntar mucho por qué. Claro, y tendré que cambiar muchas cosas en la vida. Claro.
claro, sí que es cierto, y vamos, reitero e insisto, las herramientas de la oncología convencional absolutamente necesarias, es decir, oye, si tengo que hacer cirugía, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal, los nuevos fármacos biológicos, pues claro que sí, hay que hacerlo. Yo ahí es un campo con el centro, pero hay otras cosas que también que debemos de contemplar. ¿Para qué sirve meterte quimioterapia cuando luego en cierta manera podrías propiciar un crecimiento tumoral? O sea, eso es lo que hay que coger conjuntamente. Wow, es que me parece tan interesante porque son aportes que podrían complementar tanto el proceso de salud que pueda vivir una persona en este proceso con cáncer, que es algo interesantísimo, y el que se diga desde fuera de la... es como si no tuviera esa importancia que a lo mejor nosotros queremos darle, como es una salud alimenticia, tener unos hábitos de vida saludables y acompañar ese proceso con todos los recursos que la naturaleza nos ha podido brindar sin influenciar negativamente con medicamentos que podamos tener. Yo creo que es algo maravilloso. Y integrar creo que es mejor que separar. Sí, hay que integrar. Otro ejemplo que podemos dar sería, por ejemplo, hay constancia científica también de que el estrés crónico podría, si no iniciar, el propiciar también una cierta progresión. El paciente tumoral con estrés crónico, yo creo que muchos, por no decir la inmensa mayoría. ¿Hay evidencia científica de que técnicas tipo mindfulness, yoga, meditación, puedan calmar un estado? O sea, y cuando te hablo de evidencia científica, te hablo de elevada evidencia científica por guías americanas que en estos campos están muy avanzadas, como que estas prácticas pueden ayudar a manejar el estrés y, por tanto, incluso a nivel metabólico, el que sea beneficioso, sí, tajantemente sí. Y entonces, claro, sí, pero otra cosa es que me digan, no, es que el yoga no cura el cáncer. ¿Quién está diciendo que el yoga cura el cáncer? ¿Por qué se empeñan en quitar, por ejemplo, el reiki de los hospitales? Si a cierta gente le va bien. Oye, otra cosa es decir que el reiki hace esto, hace lo otro. O sea, tiene un propósito curativo, que no lo tiene. Pero si te sienta bien y te viene bien, bienvenido sea. Claro. O sea, es que no entiendo por qué hemos de entrar en estas guerras. Claro, salvo que a alguien le pueda interesar. Bueno, eso ya sería... Son otros temas que ya son difíciles de poder pronunciarse y todo, porque yo creo que hay demasiados intereses. Es mejor que no, sí. Hablando de salud, yo creo que si nos centramos en la salud del ser humano, y creo que a lo largo de su vida y de la historia del ser humano ha estado siempre unido a la naturaleza y ha recurrido a los recursos de la naturaleza para sentirse mejor y equilibrar su estado de salud, yo creo que hay algo ya que los propios médicos están tomando un poco de conciencia en saber que uno de los procesos defensivos de nuestro organismo o uno de los procesos mejores que podemos encontrar es en nuestro intestino, con la función de los probióticos y los prebióticos. Yo me gustaría un poquito diferenciarlo y hacerle al oyente comprender qué función tiene un probiótico, cómo actúa en el intestino, qué realiza y qué es lo que nos hace en nuestro estado de defensa, y la importancia de los prebióticos. Sí, bueno, ¿cuánto tiempo me das? El tiempo que tú quieras, porque hay un largo tema para hablar, ¿no? Sí, porque esto es un seminario de estos de los míos, de un par de horas por lo menos, ¿no? No, sí. Hace años recuerdo que cuando daba conferencias sobre la importancia que tenía la flora intestinal, ¿no? Y pocos te escuchaban, y digo, este tío está como una moto, ¿no? Y actualmente el mundo de la flora intestinal, el mundo de la microbiota y la microbioma, ¿no? Están en pleno auge, con muchísimos estudios científicos donde ya
comentan la importancia para aspectos como la obesidad, también esto se nombra como que es el segundo cerebro. Es decir, tenemos, especialmente a nivel de intestino grueso, colon, tenemos unas series de microorganismos beneficiosos que nos ayudan en muchas funciones, ¿no? Especialmente a nivel de metabolización, de una correcta digestión y además a nivel de inmunidad, ¿vale? Esta flora bacteriana se puede, en vez de estar en buen estado como tendría que estar si yo tuviese unos buenos hábitos de vida, pues bueno, unos malos hábitos de vida, especialmente pues una mala alimentación, el mismo estrés o especialmente la toma de algunos fármacos como los antibióticos, la pueden destruir o la pueden minimizar. Por tanto, en estas condiciones, pues puede que tenga, puede no, es muy posible que tenga algún tipo de problema. De hecho, por algunos médicos integrativos se hacen unos test que son los test de disbiosis intestinal para ver cómo tienes tu flora intestinal, ¿vale? Bueno, habida cuenta de que es muy probable de que la flora no esté en condiciones adecuadas, pues lo que hacemos es intentar corregirla. ¿Con qué? Pues con los probióticos, es decir, con aquellos microorganismos habitantes de mi flora que cuando los ingiero pues me ayudan a repoblarla y por tanto me inducen a un beneficio, ¿vale? Que son los bichitos, son los lactobacillus, las bifidobacterias y todas estas cosas. Sin embargo, el prebiótico es el alimento del bichito, del probiótico, que básicamente son las fibras solubles, los fructooligosacáridos, los FOS, ¿vale? Por tanto, ideal es tomar tanto probióticos como prebióticos, que conjuntamente se llaman simbióticos. ¿Para qué? Para repoblar la flora intestinal, para que tenga una buena digestión y para que tenga un sistema inmune en una condición adecuada. Claro, es que yo creo que teniendo un sistema inmune equilibrado es que evitaríamos muchísimos procesos sintomatológicos y de salud tremendos. Sí, fíjate que antiguamente los pediatras, y es volver otra vez a lo que tú antes me decías, ¿no? Sí. Los pediatras de antaño, sabios, a un niño cuando le daban un antibiótico de forma concomitante, le daban un producto farmacéutico que era o que es el ultralevura, que es un Saccharomyces, que es un probiótico. ¿Por qué? Pues porque como sabían que dando antibiótico destrozaban la flora, ese niño con mucha probabilidad haría una micosis, haría hongos. Por tanto, le restablecían la flora, ¿vale? Actualmente, por ejemplo, una mujer que hace una candidiasis, lo más normal es que hace una candidiasis, o sea, una vaginitis, porque ha tomado un antibiótico para una cistitis. Entonces, al destruir la flora, pues es muy propensa a hacer una candidiasis. Es decir, después de tomar antibiótico, o por ejemplo, volviendo al tema de cáncer, una pauta que hacen muchos médicos integrativos es repoblar correctamente la flora intestinal, que suele ser destruida por la quimioterapia, y como tú bien dices, si disminuye nuestro sistema inmune, tengo un problema, especialmente en un paciente oncológico. Fíjate cómo cambia, ¿no? el hablar de una medicina alternativa. O sea, no es cuestión de decir tómate un probiótico y no tomes una quimioterapia, sino tómate quimioterapia y tómate también un probiótico. Claro. Es muy interesante hablar esto porque ahora llega el invierno y yo recuerdo todo el mundo que empieza como loco, que sí a tomar equinacia, que sí a tomar un poco de propóleo, pero yo creo que una de las funciones principales deberíamos de ir a esa parte que estamos hablando intestinal y trabajar sobre esa parte de colonizar nuestro intestino o de recuperar esa flora intestinal para que nuestra energía, nuestra absorción de alimentos y nuestra fuerza y vitalidad sea mayor. Así es fundamental. Un intestino sano en general reporta beneficio y salud, y un intestino congestionado y en mal estado es causa de enfermedad. Es tan contundente como esto. Juan, para mí es un placer tenerte conmigo. Yo me gustaría saber si en algún momento veremos efectiva esa integración dentro de la salud o todavía queda mucho trecho por recorrer. Bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia.
incluso entre los médicos. Por ejemplo, ahora, este mes de noviembre, hacemos el primer congreso de la Sociedad Española de Medicina Integrativa. Yo pertenezco además al comité científico, donde hemos hecho un programa pues muy interesante, y aunque en prensa ha salido que, en fin, pues ya sabes, ¿no? Un poquito con lo que antes estamos diciendo, los ponentes, las ponencias son de impacto científico, y bueno, y la asistencia pues ya casi que hemos llenado el aforo, es decir, que hay mucha conciencia, hay muchas ganas de aprender, porque en el fondo, Miguel Ángel, yo creo que en cierta manera, o sea, deberíamos ser un poco más humildes, quitarnos los egos y decir, oye, si hay evidencia, si hay cosas, o sea, ¿por qué en vez de desprestigiar no intentas comprender? Es decir, es tan sencillo como esto, ¿no? El problema está con que cuando desprestigias sin conocimiento, para mí eso, o sea, no tiene valor. Lo preocupante sería el decir, oye, esto no funciona porque yo he comprobado que no funciona. Eso es otra cosa. Claro, que casi siempre... Y bueno, el modelo de la medicina integrativa es procedente de un modelo norteamericano. Y solo con que te diga, con que las mejores universidades norteamericanas y hospitales también de la zona ya integran la convencional con la complementaria, es decir, con el modelo integrativo, es cuestión de tiempo. Uy, pues yo anhelo ese momento, porque la verdad que se está perdiendo la oportunidad de podernos aprovechar de estos beneficios que la naturaleza nos ofrece. Y siempre soy un apasionado de este mundo y seguiré adelante difundiendo lo sé. y promulgando un poco el bienestar del bien ser humano. Juan, yo me gustaría unas palabras antes de finalizar, y la verdad que para mí es un placer tenerte con nosotros y de nuevo, y la verdad saber un poco de tus proyectos, volver a estar en la onda de Radio Guadaira con nosotros es un placer. Y me gustaría si nos podrías transmitir algunas palabras a los oyentes de Tan Naturales como tú. Bueno, para mí es un placer siempre compartir contigo. Ahora cuando hago una escapadita para ir para Sevilla, para Alcalá, con mucho gusto, si me invitas, pasaré a verte. Será un placer. Ha cambiado muchas cosas, Juan, desde Ya. Bueno, pues entonces con más motivo tengo que verte para que me cuentes esas novedades, ¿no? Pues será un placer. Y bueno, el mensaje que os puedo decir, bueno, en cuestión de salud, ¿no? Claro. Sería que bueno, hagamos como tú bien sabes, ¿no? Que en esto eres un maestro, como hacían los antiguos maestros chinos, ¿no? Que cuando el paciente estaba bien le tenía que pagar al maestro, pero cuando el paciente caía malo, era el maestro el que le tenía que abonar al paciente. Esa es la auténtica prevención, es para seguir estando bien. Y bajo mi punto de vista, para estar más o menos bien, siempre hay un factor de suerte, ¿no? Es decir, una buena alimentación, una correcta alimentación, una buena práctica depurativa esporádicamente, intentar resolver los conflictos emocionales, hacer una buena gestión para no entrar en un estrés crónico, es decir, tomar las decisiones que cada uno tenga que tomar y estar en coherencia con uno mismo, ser feliz. Intentar ir a por aquello que uno desea, ¿no? Y con todo esto yo creo que bueno, el querernos mucho, estar muy a gustito y es tan fácil y tan difícil como esto. Y si hay algún tipo de problema, siempre podemos consultar con algún profesional, y si para colmo nos indica o nos recomienda la toma de algún producto como los que tú formulas y realizas, pues la verdad que son de calidad máxima y lo mejor que podemos encontrar en el laboratorio Intersa. Gracias a ti. Bueno, el caso es que estemos bien, como sea, pero bueno. Y amigo mío, un placer estar contigo y con tus oyentes. Un abrazo muy grande, Juan. Desde Alcalá de Guadaira te saludamos y esperemos que nos veamos prontito. Otro para vosotros. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira.
Muy buenas tardes, don Rafael. Muy buenas tardes y nada, gracias por la presentación y el placer es mío de participar con vosotros y todo lo que sea difusión de la salud creo que es muy interesante. El proyecto del programa es entregar bienestar y han pasado tantas personas en estas 3 temporadas, médicos y personas que no se dedican a la medicina, pero siempre llevan ese estado de bienestar al ser humano y ha sido algo maravilloso el vivir estas 3 temporadas. Y finalizar hoy con el doctor Rafael Torre, la verdad que para mí es un placer porque es un referente dentro de lo que llevamos hablando muchísimo durante estas 3 temporadas, que es la integración de la medicina o la integración en la salud. Pero antes de nada y antes de hablar un poquito, nos gustaría conocer su esencia, Rafael, de ver un poco cómo decide estudiar medicina y especializar su trabajo en el naturismo. Bien, bueno, son casualidades de la vida. Mi padre era agricultor y yo me crié pues muy bien en la naturaleza y de casualidad, pues bueno, hice, de hecho, trabajaba en el pueblo. Mi padre le hubiera encantado que hubiera quedado en el pueblo, pero mi espíritu de curiosidad me trajo aquí a la universidad. De hecho, yo hice 2 carreras a la vez. Uh-huh. Enfermería, que es lo que mi padre decía, no, una carrera corta, pero yo también un poco a la vez hice mi carrera larga. Y entonces la casualidad que yo en tercero de medicina había acabado ya enfermería y estuve en un hospital trabajando al cargo de 400 personas. Todo esto me dio una gran visión de cómo era la salud, cómo era el medio hospitalario, cómo era todo esto. Y bueno, yo ya tengo un currículum largo, pero porque ya soy un poco mayor, ¿no? Pero sigo con mi espíritu de curiosidad de conocer cosas, uh-huh, de ver cómo está. Y muy bien, me ha gustado mucho todo lo que has dicho tú, eso de perseguir el bienestar, de solucionar cada cosa. Porque hoy en día pues nos hemos dado cuenta que nuestro sistema de salud es muy bueno, la atención urgente, la atención hospitalaria, si hace falta una intervención quirúrgica, las pruebas diagnósticas fantásticas, pero todo lo que son las enfermedades crónicas hay un cataclismo que no está solucionado. Hay una paradoja, más dinero, pero los efectos no son buenos, muchos efectos secundarios de los medicamentos, y entonces un poco la verdad es que esta especie que estamos viviendo ahora de esa medicina integrativa, que es muy interesante, uh-huh, creo que estamos teniendo también unos ataques que no nos merecemos ni se merece la sociedad, pero porque hay unos intereses detrás. Es decir, afortunadamente Estados Unidos en ese aspecto tiene 60 universidades, las más excelentes, que tienen medicina integrativa y dedican mucho dinero. Porque podemos hacer 2 cosas, investigar para ver cómo elevamos nuestra capacidad de recuperación o investigar para dar medicamentos que cortemos los efectos secundarios de los medicamentos. Es mucho más interesante hacerlo para elevar nuestros sistemas de compensación de salud, porque es donde realmente podemos conseguir cosas muy, muy interesantes. Wow. La evolución es muy diferente, porque si nos basamos un poco en la medicina natural, podríamos decir que es un poco una raíz ancestral, y yo me gustaría saber esa evolución, aunque hay un cambio muy diferente entre la evolución de la medicina alopática y del camino natural, pero sería ideal esa unión entre la integración de la medicina natural con la medicina alopática, ¿no? Claro, no es que sea lo natural, es necesaria. Bien. Es decir, la definición de medicina integrativa es de lo sencillo a lo complejo, y entendemos por lo sencillo qué hacemos, qué pensamos, qué comemos, cuáles son nuestros hábitos, y teniendo en cuenta la participación del paciente en su salud, eso es vital, y con un concepto amplio, físico, mental y espiritual, y luego llegar a donde tengamos que llegar, es decir, medicamentos de un tipo o de otro, tener que llegar, si hace falta, a un hospital o una intervención quirúrgica, a unos cuidados intensivos, pero siempre de lo sencillo a lo complejo. Uh-huh. Eso como definición. Y luego, la suerte también que tenemos es que, como tú dices muy bien, esto es ancestralmente, desde Hipócrates hace más de 2000 y pico de años, pero luego por una serie de circunstancias, hace 150 años empezó por el método científico. Método científico que hay que entender muy bien, porque ese método científico va bien para todo lo que es la investigación básica, pero en medicina es una ciencia y un arte, es decir, nos tenemos que aproximar no con un parámetro, sino con muchos parámetros al ser humano para entenderlos y para acercarnos a su verdad. Entonces, intentar juzgar
por el método básico de investigación de día de hoy, eso es un error grave. Lo que pasa que, bueno, hay ciertos intereses que lo hacen, por eso nos encontramos a veces que investigamos un parámetro, que curamos una cosa, pero por otra parte se nos muere un paciente. Es la medicina de la evidencia, o sea que hay muertes en la medicina de la evidencia. Dicho también todo esto, en estos momentos hay investigaciones muy interesantes que, como decía, pues todo el tema de Estados Unidos, ahí tenemos muchísimos trabajos. Yo he hecho dicen que no hay trabajos, pero solamente en medicina naturista, aquí nosotros en nuestra facultad, que tenemos todo un departamento de documentación muy bueno, he encontrado 32.000 trabajos en medicina integrativa. Wow. Y cuando dicen, vamos a ver, pero yo quiero el cuantil 1. Cuantil 1 es cuando dicen que está muy bien hecho, con pares, con tal, toda esta especie de... 12.000. O sea, quiero decirte que el que a veces nos encontramos con que la gente no quiere oír. Una cosa es difundir, como tú lo estás haciendo, que me parece muy interesante, y otra cosa es a veces hacer espectáculos de los medios de comunicación, que eso ya nos lo encontramos mucho hoy en día. Pero bueno, entonces, lo que te estaba diciendo, a día de hoy, por ejemplo, hay una investigación de las muchas interesantes que te dice que si tú aplicas simplemente qué comes, qué haces, ejercicio y la dieta, te aumentan los telómeros. Los telómeros, para entendernos, son de los cromosomas, donde está toda nuestra información, hay unos palitos que con el tiempo se van rompiendo y van disminuyendo. Eso se llama un telómero. La prueba más evidente de cómo está nuestra salud es cómo de largo son estos palitos nuestros, ¿no? Entonces se ha visto, doctor Dean Orlich en Estados Unidos, que aumentan con estos 4 parámetros simplemente. O sea, estos son datos muy evidentes de cómo tenemos nosotros que mantener nuestra salud. En Radio Guadaira, con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Bueno, a todos los oyentes de Tan Naturales como tú han podido tener oportunidad de escuchar a Rafael Torres, el doctor Rafael Torres, que lo he querido coger este extracto que nos regaló hace 2 años para terminar la entrevista con Juan Serrano Gandía, porque me parece una persona también que promulga, promueve y lucha siempre en pro del bienestar del bien ser humano y de la integración y no separación en la salud. Pues, Paco Valiente, seguimos adelante. Ahora soy feucha, pero cuando era chica era mucho más fea. Así que a mí, en lugar de la cigüeña, vino una señora a mi casa con una valijita, que cuando terminó su labor se fue, enojada y protestando, diciéndole a mi madre, ¿qué le puedo cobrar yo por eso? Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo más lejos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que no tengo simpatía, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si a nadie le interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un forro. Si fea soy, pongámosle, no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil, deje de a pie, podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, más la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí. Ocultan
ojos soñadores y además otros primores que producen sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, si fui. Se dicen muchas cosas, mas si a nadie le interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchos que desprecian comprar quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resoplando como un foro. Si fea soy, pongámosle, yo de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Ríe y alegra con tu risa al mundo y recuérdales que sonrían aquellos que olvidaron hacerlo. Bueno, llegado a esta hora tenemos que comentar la entrevista de hoy a Juan Serrano Gandía. Me ha encantado porque hemos podido profundizar un poco en la medicina integrativa, el ver esos conceptos y el poder hablar con él es siempre un placer. Y hemos tenido también la voz y ese recuerdo del doctor Rafael Torre. Pero para quien todavía lo quiera más clarito y más clarito agua, pues vamos a escuchar unas palabritas de Juan Gómez Jurado. Miguel Ángel Barcelona se despide hasta la semana que viene. La semana que viene seguimos adelante en este proyecto siempre en pro del bienestar del bien ser humano y espero que a los oyentes, aunque sea un miércoles a las 9 de la noche, sé que siempre hay alguien detrás en la radio escuchando este programa. Pues un cordial saludo, como digo, Miguel Ángel Barcelona aquí les habla, Paco Valienta controla hasta la semana que viene porque somos tan naturales como tú. Me gustaría preguntaros, ¿qué opináis de las terapias alternativas y cuál habéis probado o cuáles habéis probado, Javi? ¿Cuál no has probado, Javi? Permíteme que cambie la premisa mayor del planteamiento. Para mi punto de vista, para mí las terapias alternativas no son tales. O sea, yo voy a todo lo que puedo y cuando ya no hay solución, voy al médico, ¿vale? O sea, para mí... Lo alternativo es el médico de cabecera. Para mí la alternativa es el hospital. Eso es ya cuando estoy desesperado, ya no sé qué hacer, ya digo, venga, dame una aspirina. Pero es así, o sea, he probado todo porque me fascina. Yo tomo homeopatía, ¿qué pasa? Tomo homeopatía. ¿Qué pasa? Es que la homeopatía no funciona. Pues no la tomes. Si no te funciona, amigo, si no te funciona, no tomes homeopatía. Es muy sencillo. Tienes la posibilidad de no tomarla, no la tomes. Pero, amigo, si ves que te funciona, tómala. No, es que no me funciona. No la tomes, la alternativa está ahí. Si no te funciona, no la tomes. A mí me funciona. Es placebo. Lo que sea, pero me funciona, ¿vale? Yo, voy a contar mi caso para que veáis por qué soy un adalid. Pero no te enfades, Javi. No, o sea...
No, que te estás calentando, Vamos te a ver. conozco. Cuéntalo normal. Vamos a ver, yo he hecho es que todo lo que puedas flipar, todo lo he hecho. Porque yo tenía un dolor de rodilla hace años, un dolor brutal. Me dolía la rodilla que era espantoso. O sea, era algo inauditamente doloroso. Era algo que decías, ¿pero por qué tengo que vivir con esto? ¿Vale? Me hice todo tipo de pruebas, tomografías, computarizadas, alguna de ellas, otras sin computarizar, radiografías, tal. Y me decían, en la rodilla no tienes nada, es psicosomático. Bueno, me hablaron de un osteópata. Sabéis que el osteópata es el traumatólogo, trabaja los huesos, el osteópata trabaja huesos y músculos y el fisioterapeuta trabaja los músculos. Fui a un osteópata que me miró y dice, ¿te duele la rodilla? Dice, no, es que no es de la rodilla. Es que no es de la rodilla. Digo, Dios mío de mi vida, es lo más coherente que he oído en mi vida. Te duele la rodilla, pero no es de la rodilla. Era simplemente, amigos, que tenía un poco el coxis, tenía el psoas, el músculo del psoas. Entonces me lo desencajó y se me pasó el sufrimiento de un puto año sufriendo. Es psicosomático. Tu puta madre es psicosomático. Es... Bien. Entonces he hecho de todo. Coherencia cardíaca, que os lo recomiendo. La coherencia cardíaca es que es algo que flipas. Suena a novela de Corín Tellado, ¿eh? Vale, pues... He hecho de todo, o sea, he hecho todo tipo de yogas, bueno, flores de Bach, todo. Y lo máximo que he hecho es que me he dado masajes... Ah, bueno, espérate. Te viene toda la cabeza, ¿verdad? O sea... Es que he hecho... O sea, me pasé un mes entero con la foto de un canguro en la polla. Desarrolla, por favor. No. Sí, sí. No, vamos a ver, porque... Y justifica. ¿Cómo se llama esa terapia, por favor? Vamos a ver, porque yo, por lo que sea, tenía unos problemas sexuales que, en fin, que había que... En fin, el canguro era un animal que me protegía a mí, el canguro. Dejadme en paz, ¿vale? Me funcionó. Pero, valía con una foto, ¿no sería un canguro de verdad ahí metido? No, una marsupia ahí, no, era... ¿El canguro estaba enfrentado a tu polla o estaba mirando hacia adelante? Porque, ojo, no es lo mismo. Espérate, Pac-Man, estaba de lado, o sea, no estaba el canguro. Espera, ¿funcionó? Sí, funcionó, te lo juro. Te juro, placebos, psicosomáticos, lo que tú quieras, pero funcionó. Y otra cosa que me he hecho, que es maravilloso, masajes en las pestañas. ¡Hostia! ¿Qué está diciendo este? ¿Qué está diciendo? ¿Estará bebido? No, no estoy bebido. Simplemente, a mí... Todo lo que me dicen, digo, voy a probarlo. ¿Qué más da? Voy a probarlo, lo pruebo. Esto es una droga, tráela, vamos a ver. Quiero decir, vamos a ver qué pasa. En Radio Guadaira, con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú.